¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo. Bueno, a la hora que ustedes vean esta transmisión, ¿verdad? Que me da mucho gusto compartir a través de este medio, que es muy interesante hacerlo, porque yo sé que lo que pueda comunicar será hacia muchas personas. Ni siquiera los alcanzo a ver, pero es maravilloso saber, ¿no?, todo el alcance que esto tiene. Y bueno, mi nombre es Octavio Valderas. Estoy prácticamente aquí en el contexto universitario, ¿verdad?, de la Universidad Antropológica de Guadalajara, donde soy docente. Y quisiera compartirles alguna cosa que me parece de interés para todos los seres humanos. Y lo podemos englobar en esa expresión, desarrollo humano, ¿verdad? ¿Qué será eso? ¿Y por qué consideramos que es importante? Y lo diría de inmediato. Yo creo que nosotros conocemos muchas personas que son muy inteligentes, incluso muy preparadas, incluso muy capaces profesionalmente, pero infelices, por ejemplo, o víctimas de una adicción, ¿verdad?, o con dificultades fuertes en su vida. Y uno se pregunta, bueno, ¿y todo eso que esta persona ha logrado y todas las capacidades que tiene, por qué no son suficientes para que su vida sea plena, ¿verdad?, su vida de relaciones interpersonales, sus estados emocionales, lo nutricio que pudiera ser en la vida, y finalmente algo que es el resultado de todo esto y llamamos felicidad, ¿no? De veras es penoso que una persona pueda tener muchísimos recursos y tenga este vacío en su vida. Podríamos decir por ahora que la explicación es porque no hubo desarrollo. ¿Qué quiere decir desarrollo? Adquisición de habilidades, por ejemplo, ¿verdad?, apertura mental y otro tipo de cosas en lo más importante del ser humano, que es su vida. Y lo que ya nos han mostrado algunas investigaciones, algunas realmente muy amplias, ¿verdad?, y que sería la felicidad. No son felices. Hay una investigación amplísima, inició en la Universidad de Harvard, año 1938, lo cual quiere decir que en el 2018 eran 80 años y todavía, si no me equivoco, seguía la investigación. Habría que ver si todavía sigue o no, pero es una investigación que duró más o menos 80 años, ¿no?, con generaciones, diferentes generaciones de seres humanos. Y los investigadores, que también fueron cambiando, ¿verdad?, porque es mucho tiempo de investigación, tenían como objetivo entender qué es lo que explica la felicidad de un ser humano. Bueno, hay un elemento previo, ¿verdad?, que entendemos por felicidad, que no equivale a estar contento, ¿no? Equivale a tener una vida con muchas satisfacciones, y satisfacciones muy elevadas también, ¿sí? ¿Qué es lo que explica que una persona sea feliz, ¿verdad? Ya sabemos el resultado, incluso se ha expresado en forma bastante limitada, divulgativa, pero correcta, ¿no? Y lo que hace feliz a una persona, o podríamos decir el único factor común a todas las personas felices, es la calidad de sus relaciones interpersonales. O sea, una persona será feliz si adquiere o si desarrolla la capacidad de iniciar amistades profundas, mantener relaciones profundas, alimentar relaciones valiosas, comprometerse con todo eso. Y ya sabemos que, bueno, todos nosotros quisiéramos tener quizá amigos, quizá personas cercanas, personas que nos quieran en serio, ¿no?, que nos quieran de veras. Es un buen deseo, y yo creo que es un legítimo deseo. Lo que posiblemente a veces no nos es tan claro es que para que esto sea posible en nuestra vida, nosotros debemos producir, ser personas productivas, ¿verdad?, o desarrollar determinadas habilidades o capacidades. Y podemos entonces englobarlo en esta expresión que hemos dicho al inicio, ¿verdad?, desarrollo humano, ¿no?
Bueno, en este primer momentito lo que me ha parecido importante es tener una idea de esa expresión, ¿qué es el desarrollo humano? O dicho también de otra manera, cuando decimos desarrollo humano, ¿qué es lo que se desarrolla? Bueno, claro, lo humano, pero ¿qué dijimos con humano? Es entonces el grandísimo reto. Y bueno, para irnos acercando un poco a este concepto y sobre todo aquello que nos interesa, ¿verdad? Que es qué se necesita para que se dé este desarrollo humano, que se necesita en términos de habilidades personales, de formación personal y también de investigación o de estudio, ¿no? Esta es nuestra finalidad más importante. Y para esto entonces podríamos decir que este es un problema que los seres humanos se han puesto desde hace muchos siglos. Los primeros filósofos, pensemos, hace 24, 25, 27 siglos más o menos, el ser humano empezó a ponerse este problema en forma consciente, autoconsciente, en forma racional, y se hizo un largo camino que llamamos filosofía y se ocupó de esto. Lo vamos a retomar un momentito más adelante. Pero las cosas fueron cambiando. Ya por el siglo XVI apareció otra forma de conocer las cosas y llamamos ciencias, las ciencias empíricas, los instrumentos científicos, telescopios, microscopios. Y bueno, en nuestro tiempo presente tenemos una tecnología impresionante, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, la tecnología actual es capaz de poder ver cómo funciona el cerebro en vivo. Hasta antes de que hubiera estas tecnologías, conocíamos el cerebro humano muerto nada más, ¿verdad? Cuando ya se moría una persona y se hacía por ahí la autopsia y se estudiaba el cerebro, pero muerto, el cerebro inerte. Hoy tenemos una tecnología impresionante que nos dice muchas cosas. Por ejemplo, nos dice que el cerebro funciona como totalidad, no por partes. Nos dice que el cerebro es muy plasmable, muy plástico. Nos dice que nosotros estamos modificando continuamente nuestro cerebro y lo podemos modificar para destruirlo. Podemos ir haciendo que pierda capacidades. Pero una cosa impresionante, también podemos favorecer que se desarrolle más, que tenga mucho más riquezas de conexiones y todo esto. Eso es realmente un campo maravilloso. O la cuestión de las habilidades. Entonces, cuando en el siglo XVI inicia este tipo de conocimiento, vamos a llamarle empírico o científico, pues empieza con la astronomía, un poco la química, la física, entran, ¿no?, algunas ciencias que ya llamamos humanas, ¿no? Las ciencias humanas, sociología, política, economía, temas que ya los filósofos estudiaban pues con otro método. Y por allá, por el siglo XIX, por allá por el 1879, ¿no?, aparece en Alemania ya un laboratorio de psicología, ¿no? Es decir, ya empezar a usar esos métodos con instrumentos, con cantidades para estudiar al ser humano. Un señor de nombre Wilhelm Wundt, allá en Leipzig, una ciudad de Alemania, en la Universidad de Leipzig, se hace ese primer laboratorio y empieza entonces una ciencia humana. Ya no decimos filosofía, que sigue siendo muy válida, ¿no? Hay que recuperarla, dicho sea de paso, ¿verdad? Pero empieza el estudio del ser humano ya con esta nueva forma, vamos a decir así, científica. Y se conjuntan muchas cosas, ¿no? Está la fisiología, el sistema nervioso, pero también está la conducta humana. Tenemos que por ahí, por finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, Freud, que era un médico, empieza a entender ciertas cosas del ser humano. Solamente que hay una cosita, o sea, el aporte de Freud es muy valioso, pero está, digamos así, reducido a personas con problemas, ¿no? Freud nos explicó muy bien cómo funciona una persona que llamamos neurótica, ¿no?, que funciona un poquito mal en términos emocionales, su conducta es problemática, bueno, y es un aporte muy valioso, pero nos dice cómo funciona una persona neurótica con problemas psicológicos.
quedó así flotando en el ambiente la necesidad de entender cómo funciona una persona sana. Y eso sucedió después. Bueno, también hay otras formas de tratar de entender al ser humano, ¿verdad? Una como así como muy de ciencia dura, ¿verdad? Y dio origen a una corriente que se llama conductismo, o el conductismo, la psicología conductista. Y claro, también es un grande aporte, nos dice cómo es que los estímulos externos, lo que pasa afuera, condiciona nuestra conducta. Se hacían muchos experimentos con animalitos, ¿verdad? Si pongo al animalito en este estímulo, responde así, si lo pongo en este. Y esto se aplicaba al ser humano. Y claro que nos explica muchas cosas y también es muy valioso el conductismo, ¿verdad? Pero tampoco nos explica la persona libre. Vean ustedes cómo el psicoanálisis o Freud fue un genio, fue genial, pero se redujo a las personas con neurosis, vamos a decir. Watson, Skinner, Thorndike, los conductistas, también muy listos, ¿verdad? Muy capaces, y nos explicaron cómo el ambiente nos influye y en muchas ocasiones nos condiciona. Pero ¿qué decir de la persona sana y de la persona que no se deja condicionar por el ambiente? ¿Cómo nos explicamos eso? ¿Verdad? Y entonces empezó, bueno, otra corriente por allí, se llama corriente humanista, y dicen, bueno, sí, nuestro pasado explica mucho de nosotros, el ambiente explica mucho de nosotros, pero debe haber otra cosa por allí, ¿no? ¿Y qué fue lo que fueron viendo los humanistas? Pues que además de estas dos cosas, nosotros tenemos muchas capacidades potenciales, ¿sí? Vamos a decir un potencial humano. Pero bueno, en principio está solo como un potencial, tenemos muchas potencialidades, ¿sí? Si se quedan en potencialidades, pues no logramos gran cosa, seguimos dependiendo de los estímulos externos y de los traumas del pasado, ¿no? Si esas potencialidades se desarrollan, ya usé el verbo desarrollar, ¿verdad? Bueno, si esas potencialidades se desarrollan, las cosas cambian, ¿no? Vamos a decir, por eso aparece por ahí una expresión, desarrollo del potencial humano. Todos los seres humanos tenemos ese potencial, no todos lo desarrollamos. Y es aquí donde entra la necesidad de investigar, la necesidad de buscar, ¿verdad? La necesidad de estudiar, ¿no? Y sobre esta cuestión, si no, nosotros nunca vamos a ser conscientes del potencial. Y bueno, si no somos conscientes, tampoco vamos a poder desarrollarlo, ¿no? La primera condición para que algo se desarrolle, pues es saber que está ahí, ¿verdad? Si no me voy a mover, ¿no? Y cuando se va desarrollando el potencial humano, vamos descubriendo muchas cosas, muchísimas cosas de la riqueza humana que nunca descubriríamos si no hubiésemos desarrollado ese potencial. Esto es lo que entendemos por desarrollo humano, ¿no? El potencial humano pues, es muy amplio, muy variado, y por eso nos ayuda mucho ver qué es lo que descubrieron los investigadores, los científicos, ¿verdad? Y por eso yo les puedo decir con toda honestidad y también con mucho gusto, no me arrepiento de un solo día de estudio y de búsqueda. Yo creo que si yo hago la dinámica esa del epitafio, ¿verdad? Es decir, que yo creo que sería lo más adecuado que pusieran en mi tumba, ¿verdad? Ahí como epitafio, como letrerito, ¿verdad? Yo diría, aquí yace uno que buscó y buscó. Y nunca se arrepintió de buscar, ¿verdad? Y tuvo muchísimas satisfacciones por todo lo que encontró cuando buscó. Más o menos así es como yo pondría mi epitafio, ¿verdad? Entonces en ese ejercicio. Y me ayuda mucho porque entonces no me canso de aprender, ¿no? Y cada vez que descubro cosas nuevas, aparece todavía más riqueza de ese conocimiento. Esto es lo que llamaríamos parte del desarrollo humano, ¿no? Y por esta razón, pues aparecen tantas ciencias humanas,
Y creo que también por esta razón aparece eso que llamamos desarrollo humano. Cuando los seres humanos tratamos de descubrir, compartimos lo que descubrimos, tenemos la intención de darle un orden a lo que vamos descubriendo, van apareciendo, por ejemplo, pues instancias de estudio o sistemas nuevos, ¿verdad? Y bueno, el desarrollo humano me parece que es una de estas cositas que surgieron de esta manera, ¿sí? La necesidad de hacernos una idea funcional, una idea que nos ayude a este desarrollo. Les decía al principio que esto es tan importante que cuando una persona desarrolla mucho su mente científica, pero no desarrolla esto, es fabuloso como científico, pero es infeliz. Esa es una pena. O es negativo o es destructivo. Y en eso yo les puedo compartir también con mucho gusto y con mucha gratitud a muchos de mis estudiantes, porque hemos tenido en el aula a veces testimonios impresionantes. Por ejemplo, en la cuestión de desarrollo humano, a veces se inscriben personas que ya son profesionistas, han trabajado, tienen experiencia en áreas de ingeniería, por ejemplo, ¿sí? Muy capaces en su área, ¿no? Es también tan estimulante la ingeniería, las matemáticas, la física, que llegan a pensar que eso es lo máximo, ¿no? Y más de algún estudiante ha expresado la crisis en la que ha entrado, una crisis favorable, ¿no? Cuando entra, por ejemplo, a estudiar al ser humano, que prácticamente es estudiarse a uno mismo, estudiar a todos los demás que son nuestros semejantes, lo cual mejora nuestra relación, nuestra vida. Y más de algún estudiante, me acuerdo ahora de una de ellas muy precisamente, dice, yo me pasé 2 o 3 días, digamos así como en crisis mental, ¿verdad? Como diciendo, ¿qué es esto que yo no conocía? Es una ingeniera, ¿no? Entonces, y dice, fabuloso, ¿no? Esta persona sigue buscando, le agradezco mucho que también me proporcione muchas veces, oiga, mira, hay este libro sobre esto, hay esto, lo conseguimos. Es entusiasmante realmente, ¿sí? Y en ese sentido, lo que hoy comparto y seguiré compartiendo hasta que el tiempo nos lo permita, es precisamente esto, ¿no? Es decir, hay algo que no puede ser sustituido por ninguna otra cosa. Un conocimiento que no puede ser sustituido por ninguna otra cosa. Podemos hablar de inteligencia artificial, por ejemplo. Es maravillosa la inteligencia artificial, no se compara con la inteligencia humana. La inteligencia artificial nos ayuda en muchas cosas, pero no tiene, digamos así, no le llega, diríamos, muy a la mexicana, no le llega a la inteligencia humana. La inteligencia humana será más lenta en algunas cosas, pero mucho más capaz. Y, por ejemplo, esto es una de las cosas que nosotros consideramos importante cuando hablamos de desarrollo humano. Pensemos, por ejemplo, en un área que es el área emocional, tan importante. Muchas de las enfermedades son de tipo emocional. Pensemos, ¿verdad?, con toda nuestra valoración de la psiquiatría, es algo muy, muy valioso. Pero ¿cuáles son más o menos los medicamentos más frecuentes psiquiátricos que son recetados? Creo que son antidepresivos, ansiolíticos y, en un término un poquito así como no tan científico, calmantes. Y eso se debe precisamente a la carencia de desarrollo humano, ¿no? Una persona que ha crecido en este ámbito emocional, tomando conciencia, entendiendo sus emociones, aprendiendo a gestionarlas y todo lo que ello implica. Si era una persona deprimida, bueno, es posible que el medicamento ya no tenga sentido, ¿verdad? Porque sabe, conoce que la tristeza, cuando la tristeza es valiosa, ¿verdad?, es completamente lógico sentir tristeza cuando perdemos a alguien que queremos mucho, ¿verdad? Y es una tristeza sana, que no es depresión, si esto
precisamente por el desarrollo humano, precisamente por la capacidad de gestionar, asimilar y aprender de las pérdidas, no se convierte en depresión, no va a necesitar ese medicamento. O pensemos en los ansiolíticos, la ansiedad. Podríamos decir que la ansiedad es un tipo de miedo, es un miedo difuso. Y ese miedo difuso es sobre todo cuando nosotros no entendemos muy bien dónde estamos, no entendemos muy bien los retos de la vida, porque no hemos desarrollado las capacidades para afrontar esos retos. Por ejemplo, una persona supera la ansiedad cuando tenía ansiedad porque no se sentía capaz, pero ¿qué tal cuando se siente capaz? La ansiedad no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Qué es lo que hizo esa persona? Se desarrolló. Tuvo un área de desarrollo humano, ¿verdad? Llamémosle habilitación, ¿verdad? Lo mismo también las conductas. Es interesantísimo entender los padecimientos psicológicos a la luz del desarrollo humano. Es muy curioso, ¿verdad? En la psicología hay un área que se llama psicopatología, ¿verdad? Cuando se trata, o sea, enfermedad, ¿verdad?, psicológica, psicopatología. En cambio, en clave de desarrollo humano, nosotros decimos, no, estas conductas son muy explicables, ¿no? Cualquier persona que carezca de esta habilidad y de esta otra habilidad, claro que le va a pasar esto porque no tiene habilidades. Bueno, pues los medicamentos, bueno, puede ser algo provisional, pero un remedio, una solución mucho más eficaz, vamos a llamarle desarrollo humano. La expresión, como decía al principio, es súper genérica, pero bueno, luego aquí la concretizamos: desarrollo de esto, desarrollo de esto, desarrollo de esto otro, ¿verdad? Y una cosita también que cuando se trata de la psicología científica como que se deja de lado, ¿no? Los seres humanos tenemos una dimensión única. Hay muchas cosas que compartimos con especies animales, sobre todo las que llamamos especies animales superiores. Sentimientos, por ejemplo. Es fabuloso tener una buena mascota, ¿verdad? Se comparten sentimientos con una mascota, sí, claro, y tenemos entonces áreas comunes, ¿verdad? Incluso algunas muy parecidas. Pero los seres humanos tenemos un área única, ¿no? La mascota nos resuelve muchos problemas de tipo emocional, ¿verdad? Pero nunca nos podrá comprender si le platicamos nuestras penas, ¿verdad? Sería bien curioso. Bueno, que esta noche, si ustedes tienen un problema, platíquenselo a su mascota, ¿verdad? A ver si la mascota puede hacer algo, ¿verdad? Yo creo que no. Se requiere otro ser humano, porque esto es únicamente de los seres humanos. Y hay algunas cosas en la vida que seguramente son de las más planificantes, ¿no?, que se ha dado por llamar espirituales, transpersonales, y esto independientemente de la cosmovisión o de la religión de cada uno. Todas son muy respetables, todas las cosmovisiones, pero se trata de un área tan específicamente humana de la cual es difícil hablar. Por eso es que se usan estas palabras, ¿verdad? Y el desarrollo humano tiene en cuenta esto. La psicología clásica los excluye porque, bueno, no todos, pero en general se excluye, porque con los métodos, vamos a decir así, tradicionales de la psicología, estos son elementos no manejables. Esa es la única razón. Y es posible que alguno los niegue, considere que no existen, claro que no tendría pruebas, vamos a decir así, para ello. Entonces existe esta área. El desarrollo humano es eso, humano, y por lo tanto el criterio no es únicamente lo que la ciencia puede manejar, y menos con criterios exactos, ¿no? El criterio es lo humano, y si lo humano tiene esta área, entonces nuestro estudio, vamos a decir así, del desarrollo humano es un poquito más amplio, ¿no?, y un poquito más rico. Cuando nosotros entramos en esta área, en este estudio, nos encontramos que hay gente que ya ha hecho mucho camino en este sentido. Gente muy inteligente, gente muy preparada. Podemos, tanto por decir nombres, Roberto Asayoli, Viktor Frankl, Abraham Maslow, ¿verdad?
Y el desarrollo humano no tiene límite, vamos a decir así. En el siglo XX han aparecido muchas cosas, donde yo quisiera mencionar dos fundamentalmente. Una que se llama psicología positiva. En uno de los aportes de la UNAG que se dieron cuando inició la pandemia fue precisamente una colaboración que pudimos dar precisamente con la psicología positiva. Y me parece que es como un desarrollo ulterior de todo lo que hemos dicho. Nace más o menos en torno al año 2000 y se propone estudiar psicológicamente, o sea, con todos los aportes o todos los medios que nosotros tenemos actualmente, la sabiduría de los últimos 3000 años. Entonces, ahora, vamos a decir así, las ciencias humanas, una cosa que el desarrollo humano ya había hecho, pero que la psicología como que va abriendo camino por allí, es el estudio de cuestiones como sabiduría, por ejemplo, que se hace, como la felicidad, por ejemplo, ¿sí? Como la cuestión de virtudes o fortalezas, ¿sí? Y es realmente un estudio enriquecedor. En lo personal esto me da muchísimo gusto, ¿no? Porque son temas que me habían interesado desde hacía tiempo, ¿no? Y ahora veo que las ciencias van confirmando esto. Y bueno, por ejemplo, un área es la psicología positiva, otras son las neurociencias, ¿no? Como lo comentaba al principio, la tecnología ha avanzado tanto, que ahora es posible observar la actividad cerebral en vivo, o sea, en seres vivientes, ¿sí? Y es una cosa interesantísima, a mí me resulta de veras impresionante, que nosotros decidamos si nuestro cerebro va mejorando o va empeorando. Claro que no lo vamos a decidir directamente sobre el cerebro, ¿no? Lo vamos a decidir con aquello que el cerebro produce, ¿no? Que son nuestras conductas, nuestras experiencias, ¿no? De modo tal que cada vez que yo aprendo algo, cada vez que me inquieto por conocer algo o por habilitarme en algo, mi cerebro mejora, ¿no? Y es aquí también lo que creo que es muy importante, invitar a todos los que quieran, ¿verdad?, a buscar. No se van a arrepentir, ¿verdad?, cuando busquen cosas que mejoran la propia persona, ¿no? Esto es lo que vamos entendiendo como desarrollo humano. Decía al principio, ¿qué es lo que se desarrolla? Bueno, pues esto, ¿verdad? Y en ese sentido, pues hay muchas instancias en las que se puede hacer, y algunas de ellas son el estudio sistemático, ¿no? Y nuevamente hago referencia a mi experiencia de docencia, ¿verdad? Cuando estamos en este ámbito, en esta mentalidad de desarrollo humano, ¿no?, es donde encontramos el sentido de muchas aportaciones del siglo XX, como por ejemplo la de Paulo Freire, ¿no?, el método Freire, ¿no?, y todo aquello que se va desarrollando, filosofía de la liberación, teología de la liberación, ¿sí?, en la cual se dice todos aprendemos, ¿no? Tal que en esta perspectiva ser estudiante y ser docente son dos funciones, claro, en las cuales intentamos ser responsables, ¿verdad? Es decir, no intercambiar los roles, pero somos conscientes de que estamos creciendo todos en absoluto, ¿verdad? Y sobre esto, por ejemplo, las instituciones universitarias que se ocupan del desarrollo humano ordinariamente lo tienen presente. Así nació, curiosamente, el desarrollo humano en México, así con todo este planteamiento. Supuso más o menos una cierta revolución en el conocimiento, pero es una cosa que fue tomando fuerza cada vez más, y ahora está suficientemente o suficientemente estructurada, ¿no? Y aquí, naturalmente, yo pensando así un poquito en el tiempo, ¿verdad?, que va aterrizando por allí, diría que esto no se adquiere, o sea, no se favorece este desarrollo humano sin ciertas condiciones. Poniendo un poquito el ejemplo, un poquito analógico, no comparativo, metafórico, si una persona no sabe tocar piano,
le gusta mucho el piano, sueña con ser un buen pianista, pero todavía no sabe tocar piano, digamos que tiene ese potencial, es potencialmente un pianista, pero pues no es de hecho pianista, pero es potencialmente un pianista. Si quiere serlo, tendrá que desarrollar esta potencialidad, ¿no? Y para desarrollar esta potencialidad necesitará seguir una serie de normas precisas, ¿no? Tendrá que tener un piano, tendrá que saber lo primerito, luego lo segundo, tendrá que esperar para que se desarrollen las habilidades, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Vamos a decir así que hay una serie de condiciones, ¿no? Es posible que alguna persona lo vaya medio aprendiendo sola, pero al menos tiene que ver cómo le hacen otros, ¿verdad? Un poquito los líricos, pero bueno, lo mejor es que haya otro que ya sabe tocar piano y que lo vaya conduciendo, ¿verdad? En ese desarrollo, ¿no? Lo que no puede hacer este pianista potencial, lo que no puede hacer es brincarse el proceso, no lo puede hacer. O sea, omitir el aprendizaje. No puede ser pianista si omite el ejercicio. No puede ser pianista si no estudia aquello preciso, ¿verdad?, que le permitirá ser un buen pianista, ¿no? Algo así es el desarrollo humano. Tenemos nosotros muchos maestros de desarrollo humano, de todos los tipos, ¿no? Tenemos sabios orientales, budistas, hinduistas, japoneses, medio orientales, occidentales, la sabiduría de nuestros indígenas de América, ¿verdad? Muchísimas cosas. Tenemos las grandes religiones, ¿verdad? El cristianismo o judeocristianismo, los grandes maestros de vida en todas estas áreas, los santos, vamos a decir así, los místicos, los sabios, los maestros espirituales. Y sería una pérdida desconocerlos. Por eso es por lo que, vamos a decir así, el estudio, la búsqueda, es una condición. Aquí cuando digo estudio, bueno, quién sabe qué repercusión habrá en cada quien, en cada uno de ustedes, ¿verdad? Cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria, estudio, bueno, era algo pesado, súper aburrido, simplemente porque no sabía por qué tenía que estudiar. Ahora, en cambio, es algo maravilloso. Ya nadie me lo pide, nadie me obliga, ¿verdad? Yo solito, yo solo. Porque es tan valioso aquello que me proporcionará el estudio, que claro que hasta eso se goza, ¿no? Hay otra palabra que también, cuando uno es pequeño, es antipática, ¿no? La palabra disciplina, ¿no? No es otra cosa más que ceñirse a las condiciones para que aquello que yo pretendo se realice. Si quiero ser pianista, bueno, pues yo sigo las condiciones. A eso le llamamos disciplina, ¿no? Lo mismo, lo valioso de la meta hace que yo le vea el sentido a esa disciplina, vamos a decir así, ¿verdad? Al grado que incluso eso después se convierte en algo muy, pero muy satisfactorio. Les aseguro que si esto sucede, no importa qué edad tengan, ¿no? La vida no nos va a alcanzar para seguir buscando y para tener la grandísima satisfacción de seguir encontrando, ¿no? Esa frase de Sócrates, ¿verdad?, tan sabia, solo sé que no sé nada. Y uno dice, pero si este sabía muchísimo, ¿cómo es que dice solo sé que no sé nada? En realidad, para todo lo que es el universo, para todo lo que es lo humano, para todo lo que es Dios, si creemos en Él, lo que sabemos es muy poquito. Como lo dicen esos mismos sabios, ¿verdad? Más conozco cosas, más conozco las que ignoro, o al menos tengo un poquito más de idea de lo que ignoro, ¿no? Y entonces vemos un universo maravilloso, nos damos cuenta de lo pretencioso que somos cuando hablamos así como con mucha seguridad, y entonces en nosotros
se van a dar esas virtudes tan hermosas y tan valiosas, ¿no? Cuando son realmente virtudes, como la sencillez, como la humildad, como la capacidad de escucha, como la apertura, como la disposición a seguir aprendiendo, ¿no? Como la disposición a cambiar cuando es el caso, le llamamos flexibilidad, y etcétera, 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 ¿no? Y esto es lo que hace que la vida de una persona se enriquezca hasta el momento de morir, ¿no? Yo creo que cuando esto se hace como un modo de ser, ¿verdad? Y al menos así yo lo quiero vivir, ¿no? Cuando llegue el final de mi vida, si es que no llega de repente, ¿verdad? Si llega de repente, pues mejor, pero bueno, si ya más o menos se puede prever, ¿verdad? Yo creo que voy a estar investigando a ver qué se siente, ¿verdad? Yo creo que voy a decir, esto no lo conozco, pues claro, porque nunca me he muerto antes, ¿verdad? Si no, ya no puedo tener la segunda, ¿no? Entonces, hasta eso será, vamos a decir así, como un descubrimiento, ¿no? Por eso, repito, lo he dicho varias veces y quizá cada vez con datos un poquito nuevos, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos este desarrollo humano, me he centrado mucho quizá en el desarrollo de conocimiento, pero también el desarrollo de habilidades es maravilloso. Cada vez que uno desarrolla una habilidad se abre un panorama, porque yo puedo hacer muchas cosas que no podía hacer cuando carecía de la habilidad, ¿no? Por eso este desarrollo humano en cuestión de habilidades nos permite descubrir cosas siempre nuevas y cada vez más amplias. Pero regresando también entonces a este punto, ¿verdad? Aún el hecho de estar, vamos a decir, hambrientos en el buen sentido de la palabra, deseosos, ¿no? de desarrollarnos, el mismo desarrollo humano se convierte en algo importante, ¿verdad? Bueno, yo entonces empiezo ahora a terminar y simplemente señalaría que les invito a descubrir lo valioso que es investigar, estudiar, ¿verdad? Hacer lo que se necesita, ¿no? Para que ese desarrollo humano sea posible, ¿no? Lo digo de otro modo usando las palabras iniciales, ¿verdad? Es maravilloso inquietarnos por descubrir, entender, estudiar el potencial que tenemos, ¿sí? Es decir, porque si yo ignoro el potencial, ahí lo dejo, ¿sí? Descubrir ese potencial, y no solamente descubrir que tengo el potencial, ¿sí? Sino también descubrir cómo ese potencial puede desarrollarse, ¿sí? Y entonces en nuestra vida creo yo que entonces valdrá realmente la pena. Les deseo lo mejor y, entre comillas, les deseo mucho desarrollo humano. Universidad Antropológica de Guadalajara, 35 años de ser, la universidad humanista.